está con nosotros el doctor Rubén Martínez, el jefe de los fiscales en la cuarta circunscripción judicial. Bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno, gracias. Un saludo para ustedes y para la gente que está escuchando. Ya relajado, No se tanto, arrima no el tanto. final, últimos días. Son días difíciles, se entrecruzan un poco los sentimientos. Por un lado, bueno, la convicción de haber tomado la decisión correcta de acogerme a la jubilación, pero bueno, cuesta, no es tan sencillo. Así que... ¿Sentís que fuiste útil para un cambio en la sociedad, en el Estado? Sin ninguna duda. La decisión política del entonces gobernador Antonio Bonfatti de poner en marcha el sistema acusatorio significó un gran cambio, un cambio histórico en la aplicación del derecho penal y el derecho procesal penal. Y eso hizo que yo sea parte de ese cambio histórico. Fui uno de los primeros 9 fiscales que nos tomó juramento, nos entregó el diploma en su momento. Así que para mí todo un orgullo y un reconocimiento que le hice en el informe, porque realmente así lo siento. Y a partir de ahí tomamos la responsabilidad, siempre con los recursos que son siempre necesarios frente a las necesidades. Nos pusimos todo lo que hay que poner para que ese cambio, que era un cambio legal, realmente se refleje en un cambio en la sociedad. Lo que más ruido hizo, me parece a mí, fue lo que se habló de los suicidios, porque en definitiva uno habla de fiscalía, piensa en los que matan, en los que violan, en los que roban, y lo que más ruido hizo es que el mayor dolor de la sociedad es la gente que se mata, la gente que se quita la vida, que por lejos y multiplicado por 4 son más los que se matan que los que matan, y ni hablar si sumamos los del tránsito, ya tendríamos que multiplicar por muchísimo más. Si nosotros ya en el año 23, en el informe que hicimos en el año 23, referido al año 22, ya habíamos hecho, porque nos llamaba muchísimo la atención, comparando las causas de muerte violenta. Pero ¿por qué pones eje en eso? ¿Por qué es importante que la sociedad sepa esto? Y porque se trata de una muerte violenta. Y aunque se mate uno solo. Aunque no es un delito, pero ocasiona un problema en la sociedad y también nos ocasiona un inconveniente dentro de la estructura de la MPA, porque en el caso de un ambiente violento de una mujer hay que investigar si ese suicidio no se produjo dentro de un marco de violencia de género, si no estaba viviendo en una situación de violencia de género, para poder investigar realmente qué es lo que pasó. También en otros tipos de suicidios preocupa en el movimiento interno, porque hay que convocar al fiscal, convocar a los médicos, a veces ordenar autopsia, etcétera, lo cual ocasiona pero socialmente es un problema serio y que hay que asumirlo y hay que trabajarlo, y ya no del punto de vista de la sanción penal, porque no hay, porque es un daño autoinfligido, por lo tanto no hay un delito, pero cuando escuchamos, por ejemplo, en la primera semana de enero de este año, y creo que en la última hubo 10 o 12 prácticamente todos los días, uno cada día. Eso no o uno cada 3 días, hubo días seguidos, hasta 3 días seguidos. La pregunta es... Eso nos debe preocupar como sociedad. La fiscal general, o sea, la jefa de todos los fiscales de la provincia, justamente también puso eje en esto, claro, y fue la gran noticia cuando fue a dar el informe anual a la legislatura. Claro, pasó con los demás fiscales. Y nosotros, claro, lo que pasa es que de ahí es más, como el informe de la fiscal general un poco es la que marca el rumbo de cómo deben ser los informes de los fiscales regionales. Tuvimos que tomar esa pauta. Pero ¿a quién le dirigen ustedes este mensaje? ¿Qué quieren provocar con esto? Bueno, ¿sacudir a quién? Ahí yo creo que hay organismos de gobierno que deben ocuparse del tema. Hablaste de que hay que trabajar interdisciplinariamente el tema. Salud mental, las mismas escuelas, las mismas universidades, porque hay un gran porcentaje, y ahora vamos a empezar a trabajar sobre eso, hay un porcentaje de jóvenes que se suicidan. Jóvenes. Entonces es un tema que realmente no, porque jóvenes una expectativa de vida, ¿por qué no ven un futuro? ¿Por qué toman esa decisión? Tendrán que trabajar los psicólogos, los sociólogos, como para ir ayudando a la gente
a que no puedan tomar esa decisión, que es la última la última escapatoria que tienen y sin embargo la eligen. Ese es un tema que... Y la proporción es tremenda porque tuvimos en el año 92 38 suicidios y 9 homicidios dolosos. Sí, multiplica casi como 4 por 2, sería, si tuvimos 9 homicidios dolosos y 38, es más de 4. Son más peligrosos los que manejamos que los asesinos. Y por lejos. Mirá la dimensión que toma esto. Y en homicidios culposos, que son la mayoría, casi la totalidad, el accidente de tránsito, tuvimos 411 muertes en los 12 años. El año pasado 22. Entonces, este es otro tema que... ¿Hicieron números de cuántos suicidios? ¿En total? Sí. Y sí, alrededor de 550. Casi 600. Sí, casi 600. O sea, no tenemos precisión. Para dimensionar, podríamos llenar galpones de cadáveres de gente que se quitó la vida y galpones de cadáveres de gente que se mató manejando por imprudencia, impericia o negligencia. Yo creo que eso... Impacta, visto así, y hay que ponerlo así, porque está bueno que desde la radio se ponga foco en eso para que se reflexione cuánto que tenemos que cambiar y mejorar desde... La fiscal general siempre dice, tenemos que tener la capacidad de poner en crisis todo lo que estamos haciendo. De tal manera que vamos viendo qué es lo que acertamos y por qué acertamos o por qué dejamos de acertar, qué es lo que podemos mejorar. Y eso yo creo que hay que hacerlo. Porque, es decir, acá hay campañas de controles de tránsito y ¿por qué se siguen produciendo? Hablando de muertes, de toda la gente que mató dolosamente, o sea, que quiso matar, pegarle un tiro a alguien, pegarle un garrotazo y romperle la cabeza como pasó, o clavarle una puñalada al corazón, o romperle la femoral y que muera desangrado. ¿Todos se esclarecieron? ¿Todos supieron quién mató? Todos individualizados. ¿Terminás invicto en eso? Tu gestión desde 2014 para acá, todo esclarecido. El 100%. Si bien el sistema nos arroja un 87,50, bueno, realmente es casi el doble de la media provincial. Bueno, son características propias de nosotros. Pero para ¿y eso nosotros porque es buena la policía de investigaciones? Sí, porque es buena la policía, por el fenómeno criminal mismo. Es decir, acá no está la figura del sicario, el que está pagado para matar, sino hay toda una situación, digamos, de violencia, especialmente violencia barrial, que es cada vez mayor, donde hay una fuerte influencia del microtráfico. ¿Te acordás de cuál fue el más difícil de esclarecer, que les dio más dolor de cabeza encontrar al autor? Bueno, estamos hablando de 95 homicidios dolosos, o sea, de asesinatos, como le llamamos. Yo intervine en varios cuando era fiscal. Desde 2014 para acá, 95 asesinatos. ¿Cuál te parece el más difícil? Y todos tuvieran su sí, ya sé. complicaciones, ¿no es cierto? Pero algunos son fáciles. Sí, bueno, el de Rosalía Jara, sin ninguna duda. Ese. El de Rosalía Jara es una herida que siempre vamos a llevar porque quizás se pudiera haber evitado con la intervención temprana y útil de las fuerzas de seguridad. Ese es un caso muy típico de un prejuicio hacia la perspectiva de género por parte de una visión machista de la fuerza de seguridad. Hay un caso que se trató en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que fue tratado por el penal, que se llama mujeres algodoneras, así contra México. En el campo algodonero, famoso exacto, antecedente que se utiliza exacto. mucho en estos casos, bueno, es muy para similar. analizar. Esta chica tenía una vida dispensiosa, por decirlo de alguna forma. Era normal que desaparezca los fines de semana porque, bueno, tenía su vida privada. Y como había una presunción, digamos, un prejuicio de que nadie se preocupó
ni siquiera la propia... Y ser independiente, que se iba, Sí. La familia ya sabía. Entonces, ya que era se como iba unos ya días, se había volvía. asumido que era así. Ujú. Y bueno, hasta que un día no volvió más. Y encontramos el cadáver un año después. De casualidad. Pero no entiendo qué se podría haber evitado casi. El bueno. amante la hace desaparecer. No, ¿Qué pero, puede hacer la policía cuando se juntan dos personas que se citan en una garita? No era así. Eso fue lo que realmente sucedió, pero... Claro, él la citó en la garita, la levantó y la hizo desaparecer. Después nos enteramos que nosotros estaban... nosotros tenemos una presunción de que algunas autoridades conocían ese tema. Que era el profesor, el amante de ella de piba. Así es. Yo me fui a verlo a él, porque Sí, sí. tenía el dato. Sí, sí. Pero lo estaban Bueno, pero investigando a él. La investigación fue la más difícil. No la hice yo, pero sí la seguí de cerca porque... Sí, fue lógicamente, compleja, porque había que demostrar que él la hizo desaparecer. Porque en principio no había ni siquiera cadáver. Claro. Tardó un año. El ocultamiento fue Pero tremendo, también difícil había de descubrir. todo un tema vinculado con una supuesta paternidad, con unas cosas donde evidentemente todo lo que refería de los organismos de gobierno a solucionar el problema habían fracasado. Lo que pasa es que eso ocurre, ¿dónde ocurre? En los lugares donde hay mayor presencia, donde hay una pérdida de territorio, básicamente, de aquellas cosas del Estado, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Estamos charlando con el fiscal regional Rubén Martínez, que acaba de hacer su informe anual de gestión y también es como una suerte de despedida. Reiteramos que en días más se acoge al beneficio de la jubilación después de 40 y ¿cuántos años de aporte? Oh, 30 y pico. A mí me dieron el... Pero el número nomás. ¿Cuántos años hace que...? 43 años. 43 años de actividad laboral. Sí, me dieron el título el 29 de abril del año 1983. Ya seguimos la charla. En Anet, aprovecha las ofertas. Manteca cacao de Nivea, 2.290 pesos. Y además, todos los días con tarjeta naranja, plan Z sin interés. Con Macro, todos los días, 3 y 6 cuotas sin interés. Anet, líder total en perfumerías. Tanque lleno y café de regalo en Shell Reconquista. Cargas Super, B-Power Nafta o B-Power Diesel y te llevas un café sin cargo. Y si compras más de 100 litros de Evolux, también te regalamos tu café. Aprovecha además descuentos, beneficios y promos todos los días. Shell Reconquista, tu parada favorita. Vantour te lleva a vivir nuevas experiencias y este invierno elegí Mendoza con San Rafael o Salta con Tucumán. En septiembre, Perú, Lima, Cusco y Machu Picchu. Y en octubre, Europa, con acompañamiento desde el inicio. Vantour, Belgrano 924, comunicate 428-182. Repuestos y servicios del automotor de Sergio Cian. Servicio oficial de Nation, Chery y Peugeot. Importantes descuentos en los service y ventas de repuestos. Trabajamos con todas las tarjetas. Sergio Cian, Belgrano 741, turnos al 650814. En Instituto Sinapsis encontrás evaluación, diagnóstico y tratamiento con un equipo profesional completísimo, psiquiatría, neurología clínica, clínica médica y oftalmología. Además, diagnóstico por imágenes, psicología, psicopedagogía, kinesiología y terapia ocupacional. Los turnos al 200348 o acércate San Lorenzo 1394, esquina Brown. El Pulqui te acompaña en cada kilómetro para llevarte donde querés estar. Además de la terminal de ómnibus, podés comprar tus pasajes en nuestro parador sobre Ruta 11 en nuestro centro de atención o escribirnos por WhatsApp al 66 99 99 y recibí asesoramiento de forma rápida y personalizada. El Pulqui, conectamos lo que importa. En la estrategia de persecución penal estaba diagnosticado que había que poner eje en algunos delitos especialmente, entre ellos los delitos sexuales. ¿Qué balance haces de qué cambió? Porque siempre va a haber casos irresueltos, siempre va a haber insatisfacción, pero a la hora del balance
hay que decir desde dónde se parte y a dónde se llegó hasta acá. ¿Qué balance haces con respecto a los delitos sexuales? Yo creo que nosotros actuamos bien, en forma, a partir de un diagnóstico bastante certero, con la creación de la unidad especializada y dándole fiscales que únicamente se ocupen de ese tema. Hoy en día tenemos 6 fiscales distribuidos entre Reconquista, Vera y Las Toscas, que se dedican exclusivamente a ese tema. 6 fiscales solo se dedican a investigar delitos sexuales. El número es preocupante y va en aumento año por año. Con lo cual, si tenemos que hablar de las causas, yo diría que podría haber habido una cifra negra que antes no se denunciaba y que ahora con la transparencia y con todo este tema de la revalorización de la mujer, con todos los movimientos feministas y fundamentalmente con la transparencia que le da este proceso acusatorio, entonces la gente quizás se anima a denunciar más. Y es un tema que debe llamar la atención, porque ese crecimiento que se da no solamente en nosotros, no solamente en la Cuarta, sino en toda la provincia, evidentemente refleja que las autoridades, Secretaría de Género de la provincia y todas las autoridades que se dedican al tema, van a tener que tratar de trabajar más, no es que trabajar con esa visión de un delito que está creciendo. Nosotros tenemos al 2025, al 31 de diciembre, 175 personas privadas de libertad en prisión preventiva en cuestiones de género. O sea, abusos sexuales, pero también violencia de género. También violencia. Por ejemplo, el machirulo que va y viola la perimetral y le pega a la exmujer. Sí. Entonces, 175 personas. Un promedio prácticamente de más de 50 presos por los principales, un promedio de 50 presos preventivos que prácticamente mensualmente se está tratando lo que se llama las prórrogas o las cautelares. Entonces, de cada 10 delitos que se denuncian, estratégicos, en realidad es el 6,5 más o menos son de género y sexuales, y únicamente 3,5 se quedarían en lo que se llama delitos comunes, más microtráfico y más delitos de menores. Entonces es un tema preocupante. Nosotros hemos dirigido absolutamente todos los reclamos hacia la Fiscalía General. La Fiscalía General respondió con la supervisión de la doctora del Río Ayala, que nos ayudó muchísimo, nos amplió la perspectiva, nos actualizó los criterios de actuación, nos unificó los criterios de actuación en todas, pero hay que seguir trabajando en el tema. El otro delito son los delitos rurales, que también está diagnosticado como que hay que poner centro en la persecución penal. ¿Qué evaluación haces? ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo le fue desde que se implementó este sistema hasta acá? Yo creo que quizás el mayor éxito que hayamos tenido ha sido en el tema de la evaluación de los delitos rurales, especialmente el abigeato. Porque lo que es importante no solamente la sanción, sino buscar una forma de la prevención, aumentar la prevención. En esto fue muy importante la labor también del Ministerio de Seguridad, la nuestra, los Ministerios de Seguridad a través de los Pumas, y la misma participación de los productores. Yo acá en esta mesa he tenido reuniones con el presidente de la sociedad, con el tema de la Comisión de Seguridad, con la cual hemos trabajado intensamente, y bueno, los resultados están en que ha bajado tremendamente el delito, por lo menos los grandes abigeatos. El abigeato hormiga ese de que matan para famélico, que mata y se lleva el cuarto de la vaca. Es mucho más difícil el control. Ahora lo que nos queda, lo que queda pendiente, es controlar el flujo de dinero. Porque la venta de una jaula, de un camión jaula robado, de la carga, por supuesto, de los animales, es un monto importantísimo. Y de alguna manera esa plata es una plata negra e ilegal que anda circulando. Bueno, hay que tratar de perseguir los organismos que se ocupan de todo esto. Vamos a tener que hacer hincapié en eso, ¿no? Hay fiscales que tienen 15.000 causas, 19.000, 18.000, miles de causas.
¿Cuántas causas, para citar el último año que hiciste el informe, en 2025, cuántas causas se generaron entre todo lo que es el Ministerio Público de la Acusación? 24.000 causas. Acá en la cuarta, 24.000. 24.000 en un año. Hay que recordar que hay causas que llevan años y otras añares Son hasta que prescriben. 170.000 en los 12 años. 170.000 causas. Desde que sos fiscal regional, 24.000 el año pasado. El año pasado. De esas, para hacer el último balance del año pasado, ¿de cuántas se pudieron ocupar? Bueno, porque esa es la otra que por ahí... Era el informe. Yo siempre trato de explicarle a la gente que no hay forma que el Estado se ocupe de todas. No, pero, selecciona un poquito. ¿Cuántas seleccionaron? Por eso, el tema es el siguiente. De esas 24.000 que entraron, únicamente son delitos estratégicos de los cuales se van a ocupar los fiscales, 24%. De las cuales son 10% delitos comunes y el 14% delitos de género y abusos sexuales. Porque a partir del año de octubre del 2024, pero fundamentalmente a partir del 1 de enero del 2025, una resolución de la Fiscalía General estableció una división entre cuestiones penales y no penales. Cuestiones no penales, el 30% de lo que ingresa son cuestiones no penales, así que no son delitos, ni siquiera deberían ir a la MPA. O sea, la gente denuncia pensando que es delito. Exacto, y la policía, o los que toman denuncias, lo toman sin el debido asesoramiento. ¿Por qué? Porque si vos tenés el 30% de trabajo que no es correcto, bueno, algo hay que hacer. Se pierde tiempo. Pero por supuesto, y recursos. De ese otro 70%, únicamente el 24% son los delitos que se van a ocupar los fiscales. Sí. Y la otra va, una parte a multiagencial, que son delitos que le corresponden salidas alternativas, como por ejemplo suspensión de juicio a prueba, criterio de oportunidad, conciliación, mediación, donde hay una activa participación de la víctima. Por ejemplo, en un hurto, si la víctima y el autor se ponen de acuerdo y el autor resarce a la víctima acepta, se crea un criterio de oportunidad y ese hombre no lleva ningún reproche penal. Y en síntesis... Esas son salidas alternativas. Y luego hay una gran proporción de lo que nosotros llamamos N, que significa autor no identificado, que son sometidos a lo que se llama un análisis criminal para identificar focos criminales que tengan que ver con uno o más casos. Por ejemplo, el robo de moto, los robos de bicicleta, que siempre tienen una misma modalidad y que a veces son difíciles. Por lo tanto, cuando se encuentra una beta que permite la investigación en un caso o en varios, se aglutina todo lo que corresponde a ese caso y se logra armar una buena investigación de varios casos. Así, por ejemplo, hemos hecho las tocas, yo lo comentaba, con el tema de la motocicleta, también lo hemos hecho acá en Reconquista. Y bueno, y ahora el otro tema es microtráfico. Yo creo que se sumó hace 2 años también para el MPA investigar lo que es el negocio de los estupefacientes. A fin de año, el 26 de diciembre, la Fiscalía General creó una unidad fiscal especializada que depende exclusivamente de la Fiscalía General. Nosotros los fiscales regionales lo que hacemos es colaborar en todo lo que atañe. Ellos han designado un fiscal acá en Reconquista especial en el tema, que tiene jurisdicción en toda la provincia, pero que actúa en el marco de la cuarta circunscripción, que es el doctor Sebastián Galeano. Y realmente tuvimos en el primer año, en el año 2025, casi 1000 investigaciones. Ahora, y de todos los hechos, no causas que se acumulan varios hechos, hasta más de 20 para un delincuente, de todos los hechos denunciados, ¿a cuántos, si tenés la cifra, se llegó a conclusión? Bueno, yo acá hay un... pero un número, si te acordás. Bueno, ¿no? sí, mirar todos esos papeles. El año pasado hubo 23 juicios orales, todos con condena. ¿No perdieron un juicio? No, el año pasado no. Todos invictos. Todo. Y en total... En total son 180... Desde que sos fiscal regional, ¿cuántos juicios perdieron? 189 juicios orales hicimos en total, de los cuales yo hice 30 solo. Tenemos una eficacia de arriba del 95%. Lo que pasa es que hay algunos, yo estoy hablando de primera instancia, porque luego va a la Cámara y a veces la Cámara revoca, o algunos llegan a la Corte y la Corte puede revocar. Pero hablando de primera instancia tenemos una
un margen inmenso de porcentaje de juicio ganado. Y la mayoría de las revocatorias son a favor del Ministerio Público de la Acusación, Sí, me parece. sí, pero Porque son más estrictos, veo, los jueces de Cámara que los de primera instancia. Siempre criticamos que normalmente se ve que los de primera instancia suelen ser más generosos con los abusadores sexuales. pero tuvimos 1061 juicios abreviados. Es decir, que hay 189 a 1062, hay casi 1200 personas que fueron condenadas en estos 12 años. Esto no hubiera sido nunca posible en el sistema anterior. Seguro. Dicho de otra manera, a ver si sirve para bajar la litigiosidad, que la gente todo resuelve con una denuncia cuando se podría resolver a veces de otra manera. En definitiva, te podés ocupar de un minúsculo grupito de todos los hechos que se denuncian. A nivel internacional, los juicios orales es más o menos entre el 1 y el 1,5% de los delitos estratégicos. Es decir, los delitos graves. Los delitos que no son graves no llegan jamás a juicio oral, en ningún lugar. Ni aún en el sistema anglosajón, donde el juicio oral es una costumbre desde que nació, es decir, de hace 300, 400 Ahora, años. lo más ingrato que debe ser de la profesión de un fiscal debe ser descartar una investigación habiendo, por ejemplo, una de abuso sexual entre tantos que hay. ¿Cómo es eso de tener que descartar? Si esto sí investigo porque no tenés tiempo para todo. En el caso del abuso sexual es un delito estratégico y hay que investigarlo. Todos. Todo. Y es más, O sea que si se prescribe hay que cortar la cabeza al fiscal. por supuesto. Y ya ha pasado eso. Ha pasado. A un fiscal acá, una de las causas por las cuales lo destituyeron fue justamente porque prescribió una causa. Incluso... O sea, cuando el delito se declara estratégico, como es el abuso sexual, todos hay que investigar. Todo hay que investigarlo. Pero además... ¿Qué son? Sería abusos sexuales, género y delitos rurales. rurales. Tenemos los tres grandes rubros. Pero hay más, es decir, homicidios, tentativa de homicidio, robo calificado. Es decir, hay una resolución que marca, dice cuáles son los delitos que son estratégicos. Y el fiscal tiene la obligación de investigar. Ahora bien, como eso empezó a regir el 24 de noviembre, el 20 de octubre, del año 2024, antes eso no se hacía, de tal manera que pasaba al fiscal todo, incluso lo que no era delito. Se recargaba de trabajo. Y por eso que hablamos de que un fiscal tiene 7.000 legajos. En realidad... Y llegó a tener fiscal 19.000. Sí, pero en realidad... fiscal, ¿cómo hace? Claro, pero en realidad... Materialmente es imposible. Claro, por eso nosotros nos... Mirá, yo decía que había que disminuir los delitos de acción pública. Pero en realidad yo estaba equivocado. Decía, el Estado no es capaz de dar respuesta a todo. No es tan así. El tema es el siguiente. El Estado no puede dar la misma respuesta porque no todos los delitos merecen en el sistema acusatorio la misma respuesta. ¿Me explico? Es decir, como yo te decía, un accidente de vehículo con una lesión culposa jamás va a llegar a juicio oral. Eso va a terminar en un arreglo del seguro o un resarcimiento hacia la víctima. Y a lo sumo un juicio abreviado, pero un juicio oral jamás. Entonces, eso es necesario saber, y la gente tiene que conocer eso, porque la participación de la víctima es importantísima, porque los derechos están escritos en la ley, pero si vos no lo ejercés, si vos no lo conocés, que tenés que ejercerlo, no sirve de nada que esté escrito. Entonces, una víctima que tiene un delito, por ejemplo, predatorio, y se encuentra el delincuente, y se puede intentar el resarcimiento, presentándose como querellante, o bien en una mediación, o bien en una conciliación. Y muchas veces sucede en algunas víctimas en algunos casos que realmente se puede. Se puede en el sentido de que el delincuente tenga con qué hacerlo, en el contexto. Es decir, no todo, porque el problema pasa, y eso es lo que traemos, la reminiscencia que traemos del sistema inquisitivo. Creemos que la única forma de castigo que hay es la cárcel. Y eso no ocurrió nunca ni en el sistema inquisitivo y tampoco va a ocurrir ni ahora ni va a ocurrir en el futuro. Ni en Estados Unidos. Hay delitos que ni en Suecia. No van, exactamente, no van a ser. Por ahí uno idealiza.
Bueno, vamos a tener que seguir en varias charlas con... Sí, va a tener tiempo, pero va a ser jubilado. Que pase por acá para seguir analizando, porque claro, uno acumula experiencia, puede después capitalizar eso para todo lo que se puede mejorar, ¿no? Porque la experiencia hace a uno más sabio. Bueno, Rubén, agradecerte. Bueno. Quedó mucho por hablar. Sí, ¿Te Seguramente imaginas? va a Fue seguir fiscal escuchando. regional, el jefe de los fiscales durante 12 años. Mirá si quedó por hablar. Sí, no, hay muchísimas cosas. Pero vamos a seguir en otras tandas y por lo pronto agradecerte la paciencia. Yo estoy agradecido y a disposición. Yo he acumulado una gran experiencia, porque a mí me agarró a los 54 años empezar la carrera judicial. Y ya cuando uno tiene 54 años tiene una experiencia que rápidamente se aumenta con todo esto que estamos viviendo. Así que espero que aquellos que necesiten algún asesoramiento, incluso algunos grupos de víctimas, algunas personas que realmente tienen problemas, puedan acudir y decir, bueno, mira, ¿cuál es la vía? Porque yo creo que esa es la contribución que aquellos que pasamos por esta actividad podemos darle a la sociedad. Bueno, después que seas jubilado, pasás de vuelta y hablamos de otras cosas. Gracias, Rubén. Saludos. Gracias. El fiscal regional Rubén Martínez en Radio Hoy. Lo que pasó ya está en reconquistahoy.com. El portal de noticias número 1 del norte santafesino. Reconquista Hoy. Reconquista Hoy. Con Gustavo Rafén.